gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, aleluya, gloria a Dios, para que Dios nos dé la sabiduría. Padre, en el nombre precioso de Jesús en esta hora, oh mi Dios, te damos gloria y honra, te damos gracias, oh mi Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, síguete manifestando de una forma sobrenatural. Toca nuestros corazones, nuestras vidas. Alimentanos con tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesucristo te pido, Señor. Seas tú obrando con poder y gloria, Señor. Te damos el lugar, oh Espíritu Santo, en este lugar. Que la palabra edifique nuestras vidas, que la palabra, aleluya, gloria a Dios, edifique, Padre, a tu pueblo, en el nombre precioso de Jesús. Prepáranos, oh mi Dios, danos sabiduría de lo alto, danos, aleluya, gloria a Dios, el temor a usted, oh Espíritu Santo, para que sea usted tomando el control de todo lo que se lleve a cabo en este lugar. Ayúdanos, oh mi Dios, levántanos, fortalécenos, en el nombre precioso de Jesús, Padre. Te damos gloria y honra, Padre. Oh Espíritu Santo, bienvenido seas a este lugar. ¡Gloria a Dios! La gloria y honra a Dios, aleluya, santo es el Señor. El día que vine, ¿cuándo fue? El día miércoles. El miércoles, ¿sabes? Hablamos del amor, del gran amor que Dios tiene para todos nosotros. Entonces, Dios se muestra su gran amor, sacó a su único hijo aquí, ¿para qué? Para que todo aquel que crea en él sea salvo. Nos demostró su grande amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a hablar aquella persona que ya aceptó a Cristo, aleluya, gloria a Dios, aquella persona que quiera aceptar a Cristo, gloria al Señor. Dios va a obrar con poder y gloria. Dios bendiga a todos los hermanos de las redes sociales. Hoy vamos, aleluya, gloria al Señor, a un tema muy hermoso. Se llama Viviendo en el Espíritu. Ya aceptamos a Cristo, ahora tenemos que vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros seamos más que vencedores. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la fortaleza, aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos, aleluya, gloria a Dios, a leer el día Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, aleluya, gloria a Dios. Ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Buscarle más leyendo la palabra, escudriñar la palabra, la escritura. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo 8, dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sabemos, hermanos, gloria al Señor, les hablaba del tema anterior, en el amor de Dios, que nosotros ya teniendo a Dios realmente en nuestro corazón, hermanos, ya no podemos andar en el mundo, estar en el mundo. Dice que estamos en el mundo, mas no somos de este mundo, pero nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos, y tenemos que renunciar, hermanos, gloria al Señor, a muchas cosas. Tenemos que renunciar a tradiciones, costumbres, a nosotros mismos, al pecado, a hacer morir el pecado diariamente. Dice, aleluya, gloria a Dios, en Romanos capítulo 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esos son aquellos que, aleluya, gloria al Señor, los que están en Cristo, los que aceptaron a Cristo. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. La carne se está refiriendo a las cosas de este mundo, a tradiciones, muchas cosas que no le agradan a Dios. Amén. Costumbres, creencias. Tenemos que andar conforme la voluntad de Dios, conforme su palabra, dar testimonio de ello. Nuestra vida es como decía el apóstol, nuestra vida dice que son cartas leídas para todos. Entonces vamos a tener que dar un buen testimonio. ¿Cómo? Con nuestras acciones, dando frutos. Ya aceptamos a Cristo, ahora necesitamos andar, vivir en el Espíritu, como es el tema. Dice que los que están en Cristo ninguna condenación hay. Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Y cuando dice conforme el Espíritu, está diciendo conforme su palabra, conforme el Espíritu Santo los guía, conforme la voluntad de Dios. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, dice que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces nos libera, nos aparta del pecado y de la muerte, de las consecuencias. Nosotros cuando empezamos a andar en las cosas de Dios, hermanos, empezamos a agradar. Y una de las cosas que les hablaba, que todo cristiano tiene que tener fe, porque la fe es lo único que le agrada a Dios. Pero también aquí dice, conforme la palabra de Dios, que todo aquel que hace la voluntad de Dios, eso le agrada al Señor. Mira lo que dice, aleluya, gloria a Dios, Romanos 8:3.
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Miren, gloria al Señor, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que en obediencia, en santidad, alejado del pecado, alejado de las cosas del mundo. No podemos andar y hacer las cosas que a Dios no le agrada. Gloria al Señor. Estaba viendo una prédica de Gigi Ávila y ahí me confirmaba el Señor que hoy en día en las iglesias se ha metido mucha la religiosidad, se ha metido muchas tradiciones, costumbres paganas que a Dios no le agrada, y necesitamos nosotros andar en el Espíritu, andar en obediencia, en santidad, de no hacer lo que el mundo hace. Amén. Nosotros necesitamos dejar de hacer esas cosas, hermano, renunciar, morir al pecado. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, piensan y hacen las cosas que no le agrada a Dios? Y para las personas tal vez es un juego, no importa, es algo que no le dan el valor, no le dan ese respeto, no tienen temor, no tienen respeto. Pero gloria al Señor, mira que Dios nos dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. En una ocasión un hermano me manda una publicación, tal vez es un chiste, tal vez es algo que el mundo hace y todo, pero le digo, hermano, póngase a leer un poquito más la Escritura, deje de andar en el mundo, deje de andar, lo exhorté con amor, porque así me lo hizo ver el Señor. Nosotros como cristianos, hermano, tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que andar conforme Dios dice en su palabra, no participar en las cosas que a Dios no le agrada. Pero muchos hoy en día, hermanos, todavía se dejan compaginar, todavía participan en cosas que a Dios no le agrada, en fiestas, en bailes. Amén. Amén. Pero dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque lo que ocuparse de la carne es muerte, pero lo que ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando tú estás en la carne, andas pensando, andas afanándote en las cosas del mundo, en tradiciones, costumbres, muchas cosas. Amén. La vanagloria, el ego, el orgullo, todo el enemigo eso te lo va a dar. Pero no, Dios quiere que tú renuncies, que mueras a la carne, que mueras al yo. Dios quiere que sigas haciendo las cosas que a Dios le agrada, que vivamos una vida nueva en Cristo, que vivamos una vida nueva en santidad. Amén. Que andemos en santidad, porque sin santidad dice que nadie verá a Dios. Nosotros tenemos que renunciar a todos, hermano. Morir a la carne, morir a todas las tradiciones, costumbres. Pero lo que pasa del Espíritu es vida y paz. Cuando tú empiezas a tener esa relación con Dios, hermano, empiezas a vivir en obediencia, en santidad, y hay una paz grande. Aunque el enemigo, a través de los mismos, de la misma familia, dice que los enemigos son los de tu casa, los más cercanos, empiezan a tratar de quitarte esa paz, ponerte un enojo o opinar. Como hace poquito por ahí me llegó una persona y me empieza a hablar mal de otras personas. Le digo, hermano, no diga eso, a Dios no le agrada el chisme, la murmuración. Ore por ellos, hermano, sea como sea su hermano, ámelo. Aquel que le hace esto, aquello, la guerra, ámelo. Recuerde que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nosotros tenemos que orar y reprender, como Dios diga. Pero nosotros, hermanos, tenemos que demostrarles ese amor, tenemos que aguantarles. Amén. No vamos a cambiar a las personas, solamente Dios, pero hay que decirle, Dios ama al pecador, Dios te ama, hermano, hermana, Dios te ama, pero aborrece lo que estás haciendo. En nosotros, hermanos, todavía hay cosas que Dios nos va a ir quitando, hay cosas que a Dios no le agrada. Y una de ellas es la amargura. Otra de las cosas es la falta de perdón. Muchas cosas hay en nuestro interior, hermano. Cada uno sabe. ¿Por qué?
porque cuando llega ya sea el familiar o la visita o cualquier persona, el vecino o la vecina, o incluso en el trabajo o en la misma iglesia, en la congregación, hay personas como que nos sentimos ese sentimiento, y tenemos que amarles, tenemos que demostrarles si realmente Dios está en nosotros, como el tema que les decía, Dios es amor. En nosotros se debe demostrar el amor si realmente amamos a nuestro prójimo, a nuestro amigo. Pero si no amamos, entonces ahí no está Dios, hermano. Dice en el versículo 7, Romanos 8, 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hoy en día nadie quiere hacer lo que Dios dice, hermanos. Hay muchos que dicen, quiero que oren por mí, estoy enfermo y todo, pero no quieren obedecer, no quieren orar, no quieren arrepentirse. Hoy en día yo le decía a nuestra hermana Chávez, la clave de todo es arrepentirse, pedirle perdón a Dios, amén, y no llevar cosas de aquí para allá ni de ahí para acá. Alguien que traiga algo, hermano, alguien que empieza a murmurar, a criticar, a juzgar, hermano, tenemos que orar por ellos, amén, y pedirle a Dios que tenga misericordia, que nuestra oración por ellos sean alcanzados, y enseñarles que no deben de hacer esas cosas porque a Dios no le agrada. Dios le agrada, hermano, que tengas tu fe y que andes en obediencia, en santidad. Y los que viven, dice en el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que andan, gloria al Señor, haciendo lo que ellos piensan, lo que ellos creen, cosas que a Dios no le agrada, dice que no pueden agradar a Dios los que no viven según la carne. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice en el versículo 9, Romanos 8, 9, mas nosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si nosotros, hermanos, estamos haciendo las cosas mal, si nosotros seguimos viviendo conforme costumbres paganas, conforme cosas del mundo, hermano, en pecado, dice la palabra de Dios que Dios no está ahí, que Cristo no está ahí, que el Espíritu de Dios no está ahí en nosotros. Pero si nosotros estamos haciendo la voluntad y hemos aceptado y renunciamos, hermano, gloria a Dios, el Señor se empieza a manifestar, amén. Dice en el versículo 10, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. O sea que es Dios. Amén. Nosotros tenemos, hermano, que haber un cambio. Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, caminar, tener fe, amén, hacer lo que a Dios le agrada. Dice en el versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira, gloria a Dios, una palabra muy cierta, una clave. Dice que los que andan conforme el Espíritu, o conforme en obediencia, son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no todos, hermanos, andan y son guiados, pero hay que orar, hay que aprender y hay que enseñarles, amén, a través del Espíritu Santo, a través de lo que Dios nos diga que les digamos, dando más que nada nuestros hechos, nuestra forma de vivir, un buen testimonio. Dice en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Miren que nuestro espíritu y el Espíritu Santo, hermanos, se unen. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el que da testimonio de que somos hijos de Dios cuando andamos en obediencia, andamos en santidad, cuando realmente somos humildes, sinceros,
Cuando realmente, gloria al Señor, nos arrepentimos. Guarden silencio. Entonces necesitamos nosotros andar en obediencia, en santidad. ¿Por qué? Porque a Dios eso lo demanda en su palabra. Que ya no debemos de jugar, ya no debemos de andar como antes andábamos, como éramos antes. No hablar cosas malas, mentira también, el robar, a muchas acciones, cosas que, aleluya, gloria a Dios, no le agradan. Tenemos que andar bien delante de Dios. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos que pasar pruebas, luchas, hermano, enfermedades, pero ahí el Señor se glorifica. Amén. A veces necesitamos nosotros darle la gloria a Dios. Señor, te doy gloria, gozarnos. Es difícil, hermano. Cuando pasamos una prueba es difícil, cuando hay una enfermedad. Amén. Pero dale la gloria a Dios. Señor, glorifícate en esta enfermedad. Amén. Visítame, Señor. Si es el tiempo, aleluya, entregar nuestra vida incluso, porque dice la palabra de Dios que muchos en aquel tiempo no van a querer morir, o sea que no van a estar preparados. Van a decir, no, es que yo no me quiero ir. Cuando tú ya le entregas la vida a Cristo, cuando tú ya te enamoras de Dios, hermano, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, oh mi Dios, te pido perdón, reconoces, te humillas y le dices, Señor, mi vida está en tus manos. Si este es el tiempo, Padre, gracias te doy. Nada más permíteme con todo mi familiar, pues despedirme. Pero también, hermanos, esto a veces, Señor, te damos gracias, te damos la gloria, Señor. Esta enfermedad, si viene de parte del enemigo, ahí tenemos que tomar la autoridad. Si esto viene de parte del diablo, si viene de parte del enemigo, lo reprendo en tu nombre, Padre, se va fuera. Me declaro sano, sana. Gloria a Dios. Amén. Esto si es parte del diablo, Señor, lo rechazo en el nombre precioso. Aleluya. De Jesús. Pero si has permitido esto, Padre, te doy la gloria, te doy la honra, Amén. Padre. Gracias por todo, mi Dios. Y mira la presencia de Dios. Les digo que yo tenía una enfermedad, el azúcar, la diabetes, hermano. No me preocupaba. Y le doy la gloria a Dios. Y la enfermedad se desprendió. Después llega hace poco un dolor en el hombro. Fue un desgarre porque accioné mi brazo muy fuerte. Sentí que se hizo un esfuerzo demasiado. Y me han sobado y han orado y no pasa nada. Y digo, Señor, esto es un desgarre, pero ya mi carne se está acomodando. Tú, mi Dios, eso no me preocupa. Y lo bonito, hermanos, es que fue en el brazo izquierdo. Y eso nada más duele cuando está el frío. Pero cuando, gloria a Dios, Dios me permite. En la noche cuando le estoy dando la gloria a Dios se me quita todo el dolor. Entonces, estando en la presencia de Dios, hay una paz, está la armonía, está el Señor, amén, con nosotros. Dice, gloria a Dios, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Padre. Heme aquí, Señor. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos los hijos de Dios, y sus hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Miren, una palabra muy hermosa, que a veces no nos gusta, pero gloria al Señor, el Señor nos las da, que tenemos que gloriarnos en las debilidades, en las pruebas, en la lucha, en la enfermedad. Ahí está el Señor, gloria al Señor, una visita con Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Mira lo que Dios, aleluya, gloria al Señor, cuando se presenta, guarde silencio, cuando se presenta el Señor, hermanos, es algo muy hermoso. Dice en el versículo 9, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar las manifestaciones de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que sujetó en esperanza. Por tanto, siéntense, guarden silencio, porque también en la creación misma serán libertadas de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. También la tierra, hermano, está clamando. Todos, hermano, nuestro cuerpo, la gente que está en pecado, la gente que está pecando, su cuerpo, su alma también está clamando que sea liberada, que sea, aleluya, gloria a Dios.
Necesitamos, hermanos, darle lugar al Espíritu Santo que nos localice en su misericordia, buscarle día y noche, escudriñar, amén, leer la palabra, orar, ayunar, amén. Nosotros necesitamos más de Dios y más en este tiempo peligroso. Vamos a continuar, aleluya, gloria a Dios. Estamos en Romanos capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mire, la salvación de Cristo, el poder del Señor. Mucha gente, hermanos, está clamando, aleluya, gloria al Señor, necesita que Dios rompa ese yugo. Por eso, llegando a los pies de Cristo, dice que ya no hay condenación. Necesitan aceptar, reconocer, pedir perdón a Dios, amén. Dice en el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve, o qué esperarlo, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con qué paciencia lo guardaremos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces tenemos que vivir en el Espíritu, en la obediencia. ¿Para qué? Para llegar a esa, aleluya, gloria a Dios, a esa respuesta, más que vencedores. Si tienes a Cristo, hermano, yo te digo que eres más que vencedor, tienes todo. Amén. Amén. La salvación, a eso me estoy refiriendo, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios ahí mismo, Romanos 8, 28 al 39, más que vencedores. Si vivimos en el Espíritu, hermanos, si andamos en obediencia, hermanos, vamos a ser más que vencedores. Y sabemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, hermano, lo bueno y malo, hermano, te va a ayudar, te va a fortalecer. Amén. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren que Jesucristo es el hermano mayor, pero no tanto hermano, sino es el Hijo de Dios. Y no nada más es Hijo de Dios, es Dios mismo. Amén. Me decía un hermanito, hermano, pero Jesús es nuestro hermano mayor. Sí, pero no le puedes decir hermano mayor, porque ¿qué comparación tienes tú? Si Él es el Hijo de Dios, es Dios. Él siempre se ha exaltado, la gloria sea para Él. Un aplauso a Dios, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya ven que no nada más el Espíritu Santo intercede, sino Jesucristo está intercediendo por nosotros. Él está diciendo al Padre, Padre, yo di mi vida por esta persona. Perdónalo, Señor. Gloria al Señor, aleluya. ¿Quién nos separará, hermano? Dios nos ama mucho, Dios nos ama demasiado, que nos tiene aquí en vida. Amén. Dios nos está alargando el tiempo de vida. Dios nos ha dado más de su misericordia. Su grande amor, hermano, aleluya, gloria a Dios. Es tan grande como su gloria, como su poder. Y la misericordia sobrepasa más allá, hermanos. Por eso Dios nos ama demasiado. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará o el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, Dios nos ama un amor muy grande. Su amor no tiene límites. Amén. No tiene barreras ni tiempo.
Su amor es eterno, es grande, es inmenso. Él es sublime. Dice en el versículo Romanos capítulo 8, versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pero ¿quién nos va a separar de ese grande amor, hermanos, de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Por eso dice la palabra: diga al débil, fuerte soy. Gloria a Dios. Diga al débil, fuerte soy. Antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miren, gloria al Señor, aleluya. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Qué hermosa palabra. Dios nos ama, hermanos. Estamos aquí por la misericordia y por su buena voluntad. Amén. Amén. Así como le decía a mis hermanos, aleluya, gloria a Dios, el grande amor, conociendo a Dios. Entonces, si nosotros amamos a los demás es porque tenemos a Dios, pero ya no debemos de amar las cosas del mundo, dejar las cosas, tradiciones, costumbres. ¿Para qué? Para que podamos vivir en santidad. ¿Para qué? Para que vivamos una vida en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, ese es el tema. Y después viviendo en el Espíritu, hermano, cualquier cosa que pase, hermanos, hermanas, dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque tenemos la paz, tenemos la presencia, tenemos la llanura, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios, a Jesucristo. Sí, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, que es el que intercede por nosotros, por cada uno de nosotros. El enemigo está, aleluya, gloria a Dios, tal vez pidiendo tu alma, tal vez ahí está diciendo, reclamando cartas legales, pero el Señor dijo: mi sangre, a precio de sangre lo compré, a precio de sangre, yo di mi vida por él. Y gloria a Dios, mira, gloria al Señor, Dios nos perdona, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque vamos a tomar la Santa Cena. Pero antes de la Santa Cena, aleluya, gloria a Dios, vamos a orar. Después de la Santa Cena vamos a orar por las niñas. Amén. Dios va a hacer una liberación. Y lo que Dios haga, la gloria sea para Dios. Amén. Santo es el Señor. Amén. Porque este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo de buscar de Dios. Nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. Les voy a compartir en el libro de Corintios capítulo 10, versículo 23 al 33. Haced todo para la gloria de Dios. Miren, con esto concluyo el tema. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay muchas cosas, hermano, pero no todo nos va a servir. Amén. Hay muchas cosas, pero no todo nos va a edificar. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Por eso cuando uno ama, hermano, ya no se preocupa por uno mismo, se preocupa más por aquel que tiene necesidad, se preocupa más por aquella persona. Yo cuando supe que mi hermana estaba un poquito así, el Señor me dijo: ve y dale, ora por ella y dale esta palabra. Yo sé que el Señor la está fortaleciendo y la está preparando, y nos está preparando no nomás a ella, sino a mí, a ti, a todos. Nos está preparando de una forma sobrenatural, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Nos está llenando de su santidad, nos está dando, aleluya. Somos llamados a una vida santa, una vida nueva en Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir a todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró,
y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, si gustan sentarse. La conciencia, digo, que no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué ha de ser censurado por aquello de que doy gracias? Sí, pues, coméis o bebéis, paséis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que tú hagas, hermano, sea para la gloria de Dios. No te envanezcas. Amén. No te digas, yo lo hice, yo lo puedo, yo lo logré. No, hermano, dale la gloria siempre a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace todo. Dios es el que dice que pone la llaga, pero también la sana. Dios permite las pruebas, pero nos da una salida. Amén. Dios sabe todo, hermanos. Dice que Él nos pesa en una balanza. Nuestro espíritu los pesa. Amén. Las intenciones del corazón Él las sabe. Nuestro caminar, nuestro andar, nuestros pensamientos. Gloria al Señor. Todo lo sabe Dios. Dice que nadie conoce el corazón más que Él. Amén. Sí, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 32, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 10, 32. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Todo lo bueno, hermanos, que Dios hizo, todo lo bueno, Dios lo hizo. Entonces, gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y después vamos a pasar a lo que es la Santa Cena. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada, hermanos. Dios quiere que aprendamos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora, oh mi Dios, te damos gracias, Padre. Te pedimos perdón, Padre, si hemos fallado, Señor, reconociendo que fallamos. Ten misericordia, oh mi Dios, en el nombre de Jesucristo, oh Padre. Te pedimos perdón. Tenga misericordia, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús, Padre. Te pedimos que seas tú obrando con poder y gloria, Señor. Cualquier cosa que hayamos hecho mal delante de ti, Padre, ten misericordia en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos por este tiempo de vida, gracias por esta oportunidad, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre. La gloria y honra sea para ti. Gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra que edifica, Padre, esta palabra que nos ayuda mucho, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Gracias por este servicio, Padre, también en el nombre de Jesucristo. Vamos a impartir la palabra de Dios sobre la Santa Cena, oh mi Dios. Y vamos a impartir esa cena, Señor, que tú nos has demandado, nos has dado, Padre. Gracias, en el nombre precioso de Jesús, Padre. Bendice la vida de mis hermanos, bendice mi vida en este lugar, Señor, que tu presencia esté. Bendice la vida de aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, Padre. Esa necesidad, Señor, dice tu palabra que somos más que vencedores, pero necesitamos, aleluya, gloria a Dios, tenerte en el corazón, ponerte por obra, Padre. Hacer tu voluntad, oh mi Dios, viviendo en el Espíritu, Padre, y no agradando a la carne, oh mi Dios. Renunciamos, oh Padre, todo pacto de Satanás, Padre. Todo lo que el enemigo esté poniendo, Señor, todo lo que nos han vuelto, Padre, en el nombre de Jesús se rompa, Padre. Todo pacto de Satanás, Padre. Todo espíritu, Señor, contrario a ti, oh mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Se va fuera, Padre, de nuestras vidas. Y declaramos y decretamos que mi casa y yo serviremos a Jehová. Mis hijos y toda mi descendencia servirán a Jehová. En el nombre precioso de Jesús. Y declaramos y decretamos, Padre. Y lo creemos, oh mi Dios, que usted lo hace. Que las tinajas de aceite y de harina jamás cesarán en nuestros hogares. En el nombre precioso de Jesús, Padre. La gloria y honra es para ti, mi Dios. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Un aplauso, hermanos. Gloria a Dios.